Señor, gracias por este día más de vida, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por permitirnos venir el día de hoy para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios, a poder ser receptivos, Señor, con corazones abiertos, a escuchar tu palabra, Señor, y recibirla para nosotros, ser exhortados, Señor. Que si hay algo en lo cual debemos corregirlo. Si hay algo en lo cual debemos animarnos, Señor. Pero que todo nos punte a la gloria de Dios en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer esto. Ayúdanos a poder tener un corazón dispuesto a alabarte, Señor, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró, por enviar la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo. Su amor me dio, mi vida es Él, no tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte, Redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eternal, cuando me llame a su paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Pueden tomar asiento, hermano. Buenos días, amados hermanos. Daremos ahora lectura a la palabra de Dios en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
Gracias, Señor amado, por este día que nos has regalado. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que amanezcamos con vida. Gracias porque es por tu amor, por tu gracia, que hoy día podemos levantarnos. No hay nada en nosotros que nos hiciera merecedor de tanto amor y de tanta misericordia. Solo la obra de Jesús en la cruz logra esto todos los días y logró que el velo se rompiera para que podamos entrar en tu presencia, amado Dios, y adorarte y glorificarte, Señor. Es un privilegio llamarnos hijos tuyos, es un privilegio adorarte. Santificado sea tu nombre, que todo pueblo, tribu y nación santifique tu nombre, el único nombre que es digno de ser santificado, honrado y adorado. Gracias te damos por la palabra que vamos a escuchar. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz en nuestros corazones. Te pedimos que produzcas en nosotros el hecho de no solo ser oidores, sino hacedores, Señor, de tu palabra y de lo que escuchemos. Te pedimos, Señor, que nos des un espíritu humilde, que nos lleve a clamar de rodillas por ayuda al único que puede examinarnos, revelarnos y transformarnos, Señor. Te pedimos que nos estés ayudando en nuestra santificación. Queremos ser santos, como tú eres santo, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Ayúdanos a clamarte, a ti, al único que puede ayudarnos a rendir áreas con plena libertad del dominio del pecado, la muerte y la desesperanza, Señor. En ti hay esperanza, en ti hay gozo, Señor. Gracias por este día, gracias por la palabra que escucharemos, gracias por tu amor, gracias por nuestra salvación, gracias porque nos has dado libertad para dejar de pecar. Gracias por los días que vendrán, Señor. Y te pedimos, Padre, que ayudes a nuestras autoridades a que estén tomando decisiones sabias, decisiones correctas, Señor, a que pongas en sus corazones, así como hay una urgencia de una actividad, de una activación económica en nuestro país, que pongas en sus corazones que tenemos la urgencia, tus hijos, de que ya podamos estar congregándonos físicamente, Señor. Ayuda a nuestras autoridades a hacer lo correcto con respecto a eso, Señor. Necesitamos estar físicamente reunidos. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia, Señor, a tomar las mejores decisiones, siendo respetuosos, Padre, como tú quieres que lo seamos de las leyes naturales, Señor, pero que ninguna ley natural esté por encima de la tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, por todo. Y así oramos en Cristo Jesús. Amén. Dios de mi corazón, sé mi visión, nada tiene valor, solo tú, Señor. Mi pensamiento al anochecer, oh, de mañana mi luz eres tú.
Y hermanos, vamos a continuar glorificando a Dios a través de la predicación de su palabra. Vamos a estar en la carta de 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, y el título de la prédica es Nuestra comunión con Cristo. Entonces entramos en la lectura. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a orar que Dios nos guíe. Amante Dios que estás en el cielo, guíanos, Padre. Oramos que tu Espíritu Santo pueda iluminar tu palabra en nuestros corazones y almas. Que tu palabra, que el Espíritu Santo pueda llevarnos a la práctica de ella. Protégenos de caernos en error y orgullo. Queremos aprender más de quién tú eres. Guíanos, Padre. Y gracias, Señor, por la cruz de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a empezar una nueva serie sobre la carta de 1 de Juan. Es un libro muy práctico que ayuda al creyente a afirmar su fe e identificar falsos maestros. Se cree que el Evangelio de Juan y las cartas 1, 2 y 3 de Juan fueron escritas por la misma persona, Juan, el hijo de Zebedeo, que era un judío y uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Los otros 2 eran Pedro y Santiago. Y fue escrito para advertir a la gente de las falsas enseñanzas. El capítulo 2, versículo 26 afirma: estas cosas les escribo a ustedes acerca de los que tratan de engañarlos. Y como cualquiera herejía, negaba parte o toda la persona y obra de Cristo. Y en capítulo 4, versículo 3, afirma que algunos decían que Jesús no vino en la carne, lo que implica que no hubo la encarnación y redención por los pecados, que finalmente hace a Dios y Jesucristo mentirosos. Y esa falsa enseñanza que dice que Jesús no vino en la carne afirma que Cristo solo apareció a morir. Y se llama docetismo, que significa en griego aparecer. Estamos hablando de un grupo de creyentes que luchaban con falsos maestros, distorsionando las enseñanzas de Cristo. Y si no crees que sea relevante para nosotros hoy día, mira cuántos falsos maestros hay dentro de la iglesia evangélica. Y además de todas las religiones falsas. Un reporte de Lifeway Investigaciones en los Estados Unidos informa: 1 de cada 4 creyentes dicen que tienen que hacer algo por Dios para recibir bendiciones materiales a cambio. Hace a Dios un ídolo. Hace las cosas y posesiones materiales un ídolo. Usa a Dios como magia. Vivimos en una época en la que decimos lo correcto es incorrecto y lo incorrecto es correcto. En una época en la cual los valores cristianos están siendo cuestionados y visto como intolerancia hacia el mundo. Entonces, dentro de la carta de 1 de Juan, veremos 3 grandes temas constantes en ella. 1. El tema de la seguridad de fe. Juan demuestra cómo puede identificar tangiblemente su unidad con Cristo. En otras palabras, cómo pueden saber que ellos y los demás son creyentes. Y lo hace por contraste. Por ejemplo, capítulo 1, versículos 6 y 7, el contraste sobre los que caminan en la luz a los que caminan en las tinieblas. 2. El tema de cómo identificar o discernir a los falsos maestros y anticristos. Y también lo hace por contraste. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 19, afirma que los falsos maestros abandonarán la fe y eventualmente se van a oponer al Evangelio. Y los hijos de Dios van a permanecer en la fe hasta el final.
3, el tema de amor a Dios. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 16, Juan afirma, Dios es amor y quien permanece en él, permanece en Dios y Dios en él. El tema de Dios en Cristo, el tema de amor de Dios en Cristo, es un principio fundamental de nuestra fe, porque Dios nos amó primero, nosotros podemos amarlo. Capítulo 4, versículo 19 dice eso. Y ese amor perfecto de Dios se demuestra en la cruz de Cristo. Y nuestro amor hacia el Padre por salvarnos en Cristo se manifiesta prácticamente en nuestras vidas diarias de obediencia. Y es por eso que el capítulo 5.3 dice, este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces la pregunta que debemos tener en mente durante esta serie es, ¿qué es un cristiano? ¿Cómo podemos identificar falsos maestros? Porque hay muchas personas que se engañan pensando que son cristianos porque van a la iglesia, leen la Biblia, tienen una buena familia, tienen buena teología, ayudan a los necesitados, etc. Pero no tienen una relación con Cristo. Y la consecuencia de no tener una relación con Él es que no tienen una relación con Dios. Y eso sucede porque el hombre está espiritualmente muerto y no busca a Dios y piensa que es bueno. El hombre piensa que es bueno en sí mismo. Entonces Juan abordará todos esos puntos con precisión a través de la carta y aún más cosas que él va a tocar. Y hoy nos centraremos en el versículo 1 al 4. Entonces entramos en el primer punto. El primer punto es el testimonio de Cristo. El testimonio de Cristo, versículo 1 y 2. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este saludo es diferente porque no menciona al autor, ni da saludos formales, pero es igualmente importante como una introducción porque establece a Jesús como la premisa de lo que se trata la carta. Recuerda que ellos estaban negando a Jesús, la encarnación de Cristo, y comienza de manera similar al Evangelio de Juan, que es el mismo autor, declarando lo que era desde el principio, comparado al Evangelio de Juan, que empieza en el principio era el verbo. Juan nos da 4 cláusulas relativas para asociar con el verbo de vida al final del versículo 1. Y el verbo de vida es Jesucristo. 1. Lo que era desde el principio. 2. Lo que han oído. 3. Lo que han visto. Y 4. Lo que han tocado. Y la primera es lo que era desde el principio. En cuanto a Cristo, Juan está declarando la encarnación de Cristo y el pacto de la gracia iniciado por Él, por Cristo. Sin embargo, todas las cosas fueron hechas en y por Él, dice la palabra de Dios. Entonces debemos recordar que el Padre nos amó antes de la fundación del mundo y por lo tanto también insinúa antes del tiempo. Y eso significa que el Evangelio no fue un error, no fue apresurado por Dios, sino el plan original antes de la fundación del mundo era para traer el pueblo de Dios a sí mismo. Amén. Y Juan está asegurando a su audiencia que el verbo de vida, Jesucristo, el mensaje del Evangelio, se manifestó en la encarnación de Cristo. Y por siempre, también por siempre que estaba en comunión con el Padre. Entonces está hablando de la encarnación, pero también insinúa que Cristo estaba con el Padre antes de la fundación del mundo. Siempre estaba en comunión con Él. Esa es la idea. Luego les da una serie de progresiones de cómo se le manifestó la encarnación. Y la segunda cláusula relativa es que escucharon ese mensaje directamente de Jesús. Amén.
Haber escuchado el testimonio de primera mano fue algo importante para una cultura oral como Israel. En una cultura oral, las ideas, los eventos importantes, el contenido histórico se transmitía a través de lo que se escuchaba. Escuchando la voz de Dios no era tan común en el Antiguo Testamento. A veces aparecía como un trueno, un voz de truenos que le causaba temor a Israel, y muchas veces a través de los profetas. Sin embargo, Juan les hace saber que también vieron a Jesús hecho carne con sus propios ojos. Él vio a Jesús, y ser un testigo personal facilitó una profunda comprensión y validez del ministerio de Jesús. Y lo vemos en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo, en el Evangelio de Juan. Jesús, hablando con la mujer, y ella le contó a su pueblo que podía ser que encontró el Mesías. Permiso. El pueblo salió y lo escuchó personalmente, y mira cómo responde el pueblo a la mujer. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 42, dice: después de escuchar a Jesús personalmente, dijeron a la mujer: ya no creemos en lo que dijiste, porque lo hemos oído por nosotros mismos y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Y como resultado, muchos creyeron. Entonces Juan vio, Juan escuchó, y había encuentros con Dios en el Antiguo Testamento, pero se reservaba para ocasiones especiales según la voluntad de Él, ya sea a través de sueños, visiones, ángeles, etc. Hoy podemos ver la maravilla y poder del Evangelio de Cristo desplegada en las vidas transformadas de los creyentes en las iglesias, a través de los vivamientos de la historia de la iglesia. El poder del Evangelio para salvar es la evidencia que necesitamos para saber que la persona, obra y el mensaje de Cristo fue y es auténtico. Eso es de suma importancia. Sin embargo, la progresión se vuelve más intensa. Juan afirma lo que hemos contemplado. Es otra forma de ver. Y lo que significa la idea es mirar algo que estimule las facultades morales y mentales de una manera sorprendente. Llegaron a maravillarse de la presencia física del Hijo de Dios encarnado. ¡Wow! ¡Qué privilegio tuvieron! Que nosotros también experimentaremos cuando nos llama a casa o Jesús regresa. Vamos a ver a Cristo cara a cara, vamos a ver a Dios cara a cara. Juan les recordó que Jesús vino a pesar de lo que dijeron los falsos maestros, y ellos lo atestiguaron de primera mano. Él lo vio, Juan lo vio, los discípulos lo vieron. Y la conclusión, la culminación de la encarnación de Jesús, que los falsos maestros negaban, fue que ellos tocaron, lo cual es una prueba concluyente de la encarnación de Cristo. La idea de tocar en griego es manejar, sentir o buscar como un ciego buscando. Y aunque es la última cláusula relativa, el punto principal es ver. Y se menciona como 4 veces en versículo 1 y 2 de varias formas. Contemplar es una forma de ver. Ver, la palabra ver. Porque no puedes ser un testigo si no ves lo que ocurre. Y Juan está diciendo que él vio a Jesús personalmente. No es algo que él escuchó de otra persona. Pero Juan desea mostrar que Jesús vino a este mundo, murió por el pecado de los hombres, del pueblo de Dios, según la Biblia, y resucitó entre los muertos. Ahora está a la diestra del Padre orando por nosotros. Y en el versículo 2 vemos que Jesús se le manifestó a él, al mundo, y que Juan personalmente vio y les proclamó el Evangelio de Jesús. Y eso significa que Dios se nos manifestó intencionalmente porque le daba gloria para hacerlo.
le agradaba para hacerlo. Juan experimentó a Cristo de primera mano y por la experiencia de primera mano fue capaz de testificar y proclamar el Evangelio, porque fue comisionado por Cristo a todas las naciones. Mira lo que dice John Stott sobre el cristianismo, el Evangelio. Porque el mensaje cristiano no es una especulación filosófica, ni una sugerencia tentativa, ni una modesta contribución al pensamiento religioso, sino una afirmación confiada por aquellos que la experiencia y la comisión los han calificado para hacerlo. El Evangelio que impacta y transforma a las personas lleva a esa persona a proclamar el Evangelio de Cristo. Y Juan fue comisionado por el mismo Cristo, el mismo Mesías, y por lo tanto testifica que caminó con Cristo por 3 años. Él está diciendo que él estaba con Cristo, lo vio de primera mano. Jesús vino a este mundo y Juan lo experimentó una vez más de primera mano. No se trata de un relato de una persona a otro, no se trata de eso, sino de una experiencia personal. Y no solo de él, sino de los 12 discípulos y los 500 que vieron a Jesús después de su resurrección. No es la idea de un hombre, sino el plan soberano de Dios. Pero ¿cuál fue el propósito de Juan a mencionar que Jesús vino? Primeramente para ir contra los falsos maestros. Y el segundo punto que nos lleva, para que nos lleve al segundo punto, comunión con Cristo, en versículo 3. Entonces el segundo punto es comunión con Cristo. Dice, lo que hemos visto, he oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan vio, escuchó y proclamó la persona y obra de Cristo como el Mesías prometido. Tenía una razón muy específica de predicar el Evangelio, para que pudieran tener comunión con ellos. Él explica en el versículo 1 y 2 que él vio a Jesús personalmente para llegar a este punto, para que pudieran tener comunión con ellos, la cual él tuvo comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, con el Hijo de Dios Jesucristo. Creemos que proclamar el Evangelio es el fin de sí mismo. Eso no es cierto. El propósito de proclamar el Evangelio no es la salvación del infierno, como muchos dicen, o simplemente para que alguien sea salvo, que es importante, sino la comunión con Dios que provee. La salvación significa la reconciliación y comunión con Dios a través de Jesucristo, que produce una vida digna de ser seguidores de Cristo, unión con la iglesia. Y esta comunión fue creada por Cristo y profundizada por el Espíritu que mora en el creyente. Y la palabra comunión en griego es koinonia. Y tiene la idea de compartir, escucha esto, de compartir los privilegios de una asociación o grupo íntimo, especialmente se usa para el matrimonio y las iglesias. Compartir juntos, compartir los privilegios del Evangelio, los privilegios de ser cristiano con una familia en Cristo. Y el objetivo de nuestra existencia no es solo vivir para su gloria, que es de suma importancia, sino vivir en comunión con Él, que produce eso. Comunión con el Padre viene primero. Eso es lo importante. Y a través de eso vamos a vivir para su gloria. Cuando somos salvos, entramos en comunión con Dios, participando en su gracia, abrazando la salvación de Cristo y recibiendo el Espíritu Santo. Ya no estamos separados de Dios, sino unidos con Él. Y eso es de gran importancia para nosotros, porque nosotros estamos muertos en nuestros pecados y separados de Dios. Adán pecó y como nuestro representante, todos nacemos en el pecado.
Entonces nuestra separación es resultado de nuestros pecados y los pecados son la violación de la ley de Dios. Alguien tiene que pagar la pena de nuestros pecados contra Dios. O tú lo haces en el juicio o crees en Jesús y Él lo hace por ti. Punto. Necesitamos la perfección de Jesús para estar antes de un Dios santo. Y es algo que no podemos lograr en nosotros mismos, hermanos. Y quiero que capten la profundidad del problema humano que exigía la muerte de su Hijo, del Hijo de Dios, antes de que los pecadores pudieran ser salvos. Eso es impresionante. Alguien tuvo que pagar. O tú pagas o Cristo paga por ti. Y como resultado de nuestra salvación, como mencionó Juan, ellos también son uno con Él. Y cuando una persona es salvada, esa persona se une a un cuerpo de creyentes que deben compartir los mismos valores, principios, pasiones y deseos de glorificar a Dios y la santidad individual y corporal. El cristianismo es más que una religión. Es una una relación entre Dios y su pueblo. No es una religión, sino una relación. Juan estaba tratando con los falsos maestros que negaban a Cristo. Y si niegas a Cristo o cualquier componente de su persona o obra, eso significa que no tiene comunión con Dios. Sigue siendo su enemigo y destinado al infierno. Entonces Juan ha visto, ha tocado, ha oído a Cristo. Y eso es lo que le proclamó a ellos para que no solo tenga comunión con Él, sino con Dios, lo más importante, con Cristo y el cuerpo, la iglesia. Porque es el primer y más importante aspecto del cristianismo, es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Eso es lo más importante. Los pecadores no tienen comunión con el Padre. Los creyentes sí tienen comunión con el Padre. El cristianismo no se trata del don que tienes como creyente. Tu ministerio, tus sentimientos, las riquezas, la salud, la prosperidad. Se trata de tu relación con Dios. Lo digo una vez más. Se trata de tu relación con Dios. Entonces debe hacerte dos preguntas fundamentales. Uno, ¿crees en el Jesús como se describe en la Biblia como tu Salvador? Y la forma en que respondes a esa pregunta es una cuestión de eternidad. Si afirma que tu fe es en Cristo, la siguiente pregunta que debe hacerte es: ¿tu vida personal y de la iglesia se basa en tu comunión con Dios? Yo lo digo porque muchas veces basamos nuestra relación en lo que hacemos, en el ministerio, en nuestra posición, en lo que tenemos o no tenemos, si las cosas andan bien en nuestras vidas. Muchos creyentes profesan poner su fe en Cristo, pero no en el Cristo que se encuentra en la Biblia, porque lo formaron según sus ideas, filosofías y experiencia y no en la palabra de Dios. Basamos nuestro cristianismo en otras cosas. Y esto ocurre porque muchos pastores no predican el evangelio. Desean apaciguar a las masas. Nunca mencionan el costo de seguir a Cristo. Ni tienen el deseo de honrarlo en sus vidas y sus mensajes. El cristianismo se ha convertido en un esfuerzo humanista para hacer sentir bien a la gente, en lugar de predicar la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos de vez en cuando, ¿por qué tantas iglesias están mal espiritualmente? Nos preguntamos viendo que se saca la palabra de Dios. Tomamos nuestras decisiones y la colocamos al mismo nivel de la Biblia. Exaltamos al hombre y minimizamos a Dios. Predicamos la paz a aquellos que viven en pecado porque no queremos ofender. Basamos nuestros afectos religiosos en la experiencia más que en la verdad. Llegamos a ser servidos en vez de servir. Nuestros líderes están más preocupados por sí mismos
que el rebaño. El dinero es más importante de la santidad. El carácter y la integridad ha sido reemplazado por la fama y el éxito. El llamado de Dios ha sido reemplazado por el pragmatismo y la consejería bíblica ha sido reemplazada por la psicología. Y yo puedo seguir. Eso es lo que estamos viendo dentro de la iglesia. Y no es mi intención hablar negativamente sobre la novia de Cristo, solo para señalar que debemos despertarnos. Juan comienza su carta recordándoles de Jesús, que les trajo la comunión con Dios y a los creyentes. Y vale la pena mencionar que Juan afirma que ellos también tendrán comunión con Él. Una vez más, la iglesia local es de gran importancia porque Juan sabe que la puerta del infierno no vencerá contra la iglesia. Todo el evangelismo, todo el ministerio debe hacerse a través de la iglesia. Y una iglesia no puede permitir, no puede tener el lujo de tener una relación superficial entre sí. Una iglesia local debe tener comunión dentro de sus miembros, invirtiendo. Eso significa invertir en los miembros y permitir que ellos inviertan en ti. Es vivir vida con los hermanos y hermanas, para la gloria de Dios. No se trata de lo que haces por la iglesia, aunque es importante, hermanos, sino de quién eres para Dios, un hijo o hija de Él. Nuestra comunión con Dios y su pueblo debe gobernar nuestras vidas y producir buenas obras motivadas por las razones correctas, la gloria de Dios, para complacer a nuestro Padre Celestial, el amor por la iglesia. Eso debería motivarnos. Así que Juan afirma que el evangelio que les predicó es para que tengan una relación con Dios. Y la mayoría de la gente piensa que tiene una relación con Dios, pero sin Cristo es imposible tener una relación con Dios. Primero mencionó que personalmente escuchó, vio y tocó a Jesús encarnado. Les proclamó el evangelio por la razón específica de tener comunión con Dios y con su pueblo, que nos lleva al último punto, el gozo en Cristo, en versículo 4. Dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan está escribiendo estas cosas para que su gozo sea completo. Y mira el orden, hermanos, es de suma importancia. El mensaje del evangelio es proclamado. 2. El mensaje es obrado en la persona por el Espíritu Santo que produce la comunión con Dios y su pueblo. 3. Y esa comunión produce gozo. La comunión produce gozo. El gozo significa la emoción de una gran felicidad y placer. Felicidad que estamos bien con Dios. Felicidad que ya no somos enemigos. Juan no era feliz porque tuvo todo el oro del mundo o porque no pasaba persecución. Él estaba feliz, tuvo alegría, gozo, porque tenía comunión con Dios en Cristo. Deja que esa realidad resuene en todos ustedes. El gozo proviene de comunión con Dios. Su gozo no se basaba en las circunstancias. Nosotros basamos nuestra alegría y gozo si el matrimonio está bien, si hay trabajo y dinero, si eres sano o no. Nuestro gozo viene de Dios. Y escuchan este punto, porque tenemos comunión con Él y su pueblo. Ahí está la fundación del gozo del creyente. No tiene nada que ver con las circunstancias, sino con nuestra posición en Dios como sus hijos e hijas. Nuestras vidas, a pesar de nuestras dificultades, deberían estar llenas de gozo porque tenemos comunión con Dios, hermanos y hermanas. Eso no significa que no tendrás momentos de tristeza y dolor. Hay muchos que van a decir eso. Nosotros podemos
afrontar el dolor y la tristeza debido a las circunstancias, porque nosotros descansamos en Cristo. Eventualmente nosotros vamos a morir por el pecado en el mundo, pero nuestra perspectiva será completamente diferente a los incrédulos. Tenemos gozo en medio del dolor, el sufrimiento, la tristeza, la muerte, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y si lo permite, es para su gloria y nuestro bien. Sabemos que todo lo que pasa es para la gloria de Dios. Nuestro dolor en Cristo está produciendo una gloria que recibiremos en la vida venidera, dice Corintios. Sabemos que Él es soberano y finalmente sabemos que Él es nuestro Padre, nuestro buen Padre, que nos ama con todo su corazón y lo expresó perfectamente en la cruz. Tenemos gozo en medio de las dificultades y pruebas porque Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, entonces ¿quién puede estar contra nosotros? Dice Romanos. Juan está tratando con los falsos maestros, aquellos con autoridad, enseñando que Jesús no vino en carne. Les recuerda que vio, tocó, escuchó y contempló a Jesucristo. Les proclamó el Evangelio para que pudiera tener comunión y gozo completo. Y sabemos que nuestro gozo solo será completo cuando seamos glorificados, pero la promesa es suficiente para nosotros, porque una promesa hecha por Dios es 100% confiable. Amén. Es por eso que muchos de nosotros, de nuestros hermanos en el cristianismo, a través de la historia de la iglesia, fueron capaces de dar su vida con gozo porque tuvieron comunión con Dios a través de Cristo. Y perder la vida fue mucho mejor que mantenerse en esta vida. Es porque Pablo dice, no sé qué deseo, porque si muero, es mejor estar con el Señor. Pero si me quedo, es mejor para ustedes, para servirle a ustedes. Entonces, nosotros tenemos que captar algo bien importante. Cristo vino. Cristo vino. Si estás escuchando y no estás seguro de tu salvación, ora a Dios para que cambie tu corazón hasta que te salve. Eso debería ser la única oración que hagas. Jesús es la única manera de estar bien con Dios, porque así es como Dios lo planeó. No fue mi plan. Dios es perfecto y cada uno de nosotros debemos tener perfección para estar en su presencia. Pero Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que podamos tener vida eterna. Juan, el Evangelio de Juan 3:16. Dame decirle, hermanos, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por su pueblo. Porque Dios tiene que castigar el pecado, porque es justo. Tiene que castigar. Y lo hace a través de su Hijo. O te castiga a ti por tus pecados, sin la obra de Cristo, y vas al infierno. O va a castigar a Cristo por ti. Si crees en Cristo y te arrepientas de tu pecado, Cristo paga la penalidad de tu pecado y te da su perfección para estar en la presencia de Dios. Cambia ese corazón de piedra. Entonces arrepiéntate de tu pecado, porque Jesús vino a este mundo hace 2000 años y volverá de nuevo. Pero tratar de arrepentirte cuando vuelva será muy tarde, hermanos y hermanas. Personas escuchando ahora. Él vino la primera vez para salvar, la segunda vez es para juzgar. 2. La comunión con Dios es la meta de la salvación. Entonces tengo que hacer esta pregunta. ¿Está basando tu fe en las obras, tradiciones y ministerio o en tu comunión con Dios? Muchos de nosotros hemos basado nuestro cristianismo en nuestras obras y circunstancias.
Cuando estoy bien, voy a la iglesia. Cuando no estoy bien, no voy a la iglesia. Cuando estoy mal es por mi pecado. Y puede ser por tu pecado. Y cuando estoy bien es porque Dios me está bendiciéndome porque hice todo perfecto. Eso es una forma horrible de vivir. Puedes imaginarte pensando, viviendo y sintiendo que eres un huérfano cuando tus padres te aman. Cuando basamos nuestro cristianismo en los sentimientos y las circunstancias y las obras, estamos actuando como huérfanos y olvidamos que tenemos un Padre Celestial que nos ama. Entonces, te pregunto, ¿con frecuencia meditas sobre la bondad de Dios hacia ti y tu comunión con Él? ¿Meditas sobre eso? Me gustaría que medites y veas si tu vida se basa en tu relación con Dios o las circunstancias. Nosotros tenemos que ver que Cristo murió por nosotros. Es tu conocimiento de Cristo y la comunión con Dios lo más importante que te ha pasado en tu vida. Para el creyente, la cosa más preciosa debería ser el Evangelio, la cruz de Cristo. Eso debería ser el punto más grande de tu vida, que solamente va a ser reemplazado por la venida de nuestro Señor y Salvador. Este conocimiento debería crecer cada día. La verdadera vida cristiana nace del verdadero conocimiento e entendimiento de Cristo y nuestra comunión con Dios a través de Él. Amén, amén y amén. 3. Si piensas diariamente en la profunda comunión con Dios que tenemos en Cristo, el único resultado es gozo y dar tu vida a Dios en servicio a Él y a la iglesia. Pregúntate, ¿cuántas veces ha cambiado tu alegría debido a las circunstancias? Eso significa que tu gozo no se basa en tu relación con Dios, sino sentimientos y circunstancias. Me ha pasado a mí también. ¿Cómo respondes cuando las cosas no salen como quieres? Me ha pasado a mí también. Cuando no salen como yo quiero, se me va mi gozo, que muestra que mi gozo no está basado en mi comunión con Dios. ¿Cuánto de nosotros nos despertamos triste en la mañana y no sabemos la razón? Me pasa a mí también. Cada día que vivimos, que nos levantamos, es un día que debemos recordar que tenemos comunión con Dios y debería producir gozo, sin importar las circunstancias. Amén. Tenemos gozo porque sabemos que Dios está con nosotros y todas las cosas funcionarán para bien para aquellos que lo aman. Romanos. Sabemos que todo lo que hacemos, lo bueno y lo malo, para la gloria de Dios, van a trabajar para el bien, para los que aman a Dios. Entonces les exhorto, hermanos y hermanas, en Cristo, a meditar diariamente sobre el hecho de que tenemos comunión con Dios a través de Cristo. Y mientras Juan trata con los falsos maestros en la carta, que tratan de negar la encarnación de Cristo, lleva a su audiencia a la fuente de su fe, que es Cristo. Entonces yo oro para que Dios nos concede a un pueblo consciente de la encarnación de Cristo y nuestra comunión con Él, que debería producir gozo. Entonces que Dios nos ayude para dedicar nuestras vidas a Él y a la iglesia local, y en que nosotros podemos captar que tenemos comunión a través del Hijo encarnado, que produce un gozo completo, un gozo que va a ser 100% realizado cuando regresa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad. Que nosotros podemos captar que tenemos comunión contigo. Que podemos respirar y meditar cada segundo de nuestras vidas pensando que tenemos comunión contigo y nada nos puede separar de tu amor.
y que esa comunión, Señor, produce gozo en nosotros. A pesar de las circunstancias, Señor, vamos a tener momentos difíciles en nuestras vidas y pruebas. Tu Biblia lo dice, pero vamos a tener el gozo que tú vas a estar con nosotros en medio de. Guíanos, Padre. Gracias. Te pedimos todo esto conforme a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, gracias por participar con nosotros. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y tú has prometido que tu palabra es lámpara a nuestros caminos, lámpara a nuestros pies. Tú quieres iluminarnos, tú quieres enseñarnos, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Ahora te pido, Señor, que tú nos ayudes a tomar en práctica lo que hemos escuchado, que podamos vivir conforme a tu palabra y meditar sobre lo que hemos escuchado durante esta semana. Ayúdanos a amarte más y más. Ayúdanos a amarnos también a nosotros, Señor, uno al otro, y así mostrar que somos hijos tuyos, Señor. Gracias porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros
Y tú has prometido que tu Espíritu nos ayuda si estamos en tu voluntad, Señor. Y te pido, Señor, que tú derrames tu Espíritu Santo sobre esta ciudad para que haya avivamiento, para que más y más personas puedan entender quién eres tú, pueden amarte y entregar toda su vida para ti. Señor, gracias una vez más porque tú eres bueno, tu palabra nunca cambia. Y Señor, ayúdanos durante esta semana. Amén. Leamos juntos. Y a aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén.